Rowan Barry revisaba los documentos de su mesa y los ordenaba en carpetas. Una mampara de cristal separaba su puesto de trabajo del espacio principal de Coleman & Associates, el bufete de abogados en el que trabajaba como pasante desde hacía 6 años. El sol de octubre en Murfreesboro iluminaba escasamente el pequeño despacho, situado en un edificio de 2 plantas en Main Street. «Rowan, ¿has visto el caso Pritchard?» Loomis Coleman, el fundador del bufete, miró hacia su despacho. «Sí, señor Coleman». Rowan jugueteó con el expediente sacándolo de una pila ordenada. «Acabo de modificar el contrato, como usted me pidió, y he hecho una anotación en la página 5 sobre la cláusula de herencia». Loomis cogió la carpeta y asintió, dándose cuenta de la precisión y previsión de su ayudante. Rowan siempre iba un paso por delante. «Gracias», se detuvo en la puerta. «Por cierto, casi se me olvida. Mañana a las 10 de la mañana hay un nuevo cliente, un caso de división de propiedades. Creo que deberías asistir». Rowan asintió y tomó nota en su agenda. Los casos de divorcio siempre le producían sentimientos encontrados. El interés profesional se entrelazaba con una ligera ansiedad por su propio matrimonio. Cuando Loomis se marchó, se permitió relajarse un poco. Al otro lado de la ventana se veían nubes dispersas que le recordaban que la vida no se detiene. 6 años atrás, cuando llegó aquí después de la universidad, todo parecía tan claro. Un trabajo que beneficiaba a la gente. Clive, a quien habían conocido en su último año. La casa dejada por la tía Verbena. La tía Verbena. Rowan sonrió involuntariamente al recordar a la excéntrica pariente que había sustituido a sus padres tras la muerte de estos en un accidente de coche. Verbena Holdridge nunca se había casado, prefería la independencia y los viajes. «Nunca dejes que un hombre piense que es dueño de ti o de tu espacio, querida», solía repetir. Extrañamente, esas palabras me venían a la mente justo ahora. La vieja casa victoriana de Magnolia Avenue había sido heredada por Rowan cuando cumplió 21 años. Su tía había muerto repentinamente, dejando un testamento claro y sin posibilidad de impugnación. «A mi única heredera y sobrina favorita, Rowan Holdridge Barry». Era el primer documento legal que estudiaba con detenimiento. El timbre del teléfono devolvió a Rowan a la realidad. «Hola, soy yo». La voz de Clive sonaba tensa. «¿Vas a llegar tarde hoy?» «No, tengo que estar aquí a las 6», respondió ella, enderezándose involuntariamente. «¿Pasa algo?» «Nada. Solo preguntaba», dijo en voz baja. «Bradford tiene problemas con la evaluación de daños que hice la semana pasada. Puede que tenga que rehacerla». «Ya veo», intentó Rowan no parecer decepcionado. «Entonces nos vemos en casa». Sabía que Clive no llegaría tarde por culpa del trabajo. Probablemente volvería a encontrarse con sus colegas en el Finch's Bar. Había estado sucediendo cada vez más a menudo en los últimos meses. Volvía tarde, oliendo a whisky barato y cigarrillos, con una irritación mal disimulada. Rowan siguió ordenando mecánicamente los papeles, pero sus pensamientos ya no estaban aquí. ¿Cómo habían llegado ella y Clive a este punto? 6 años atrás, las cosas habían sido diferentes. Él la había conquistado con su energía y ambición. Un estudiante de economía que trabajaba a tiempo parcial en un taller de coches para pagarse los estudios. Un tipo que hablaba del futuro como si ya lo tuviera en sus manos. Después de la boda, se mudaron a casa de la tía Verbena. Clive había insistido en cambiar algunos muebles, hacer algunas reformas. «Esta casa es demasiado de señora mayor», dijo. Rowan cedió en las pequeñas cosas, quedándose con lo que era realmente importante: la biblioteca de su tía, el piano antiguo, el secrétaire de caoba. Cuando Clive aceptó un trabajo como tasador de seguros en Prudential Insurance, las cosas parecían ir mejor. Un trabajo estable, un sueldo decente. Pero fue entonces cuando algo empezó a cambiar. Al principio imperceptible, luego cada vez más evidente. El teléfono de la mesa volvió a sonar.
Esta vez era Heather, su amiga de la universidad. «¿Rowan? ¿Cómo lo llevas?» Heather sonaba realmente preocupada. «¿Qué te pasa?» Rowan se tensó involuntariamente. «Nada, es que hoy he visto a Clive fuera de la Almeja Azul. No estaba solo». Rowan cerró los ojos. La Almeja Azul era un bar de cócteles en la otra punta de la ciudad, no el tipo de lugar donde Clive suele reunirse con sus colegas. ¿Con quién estaba?, preguntó, sorprendida de su propia calma. Una chica nueva de su barrio que acababa de abrir una peluquería, rubia, siempre con ropa demasiado ajustada. Queenie Prescott. Rowan pronunció el nombre sin mucha emoción. Ella ya lo había adivinado. Queenie se había mudado a su barrio hacía 3 meses y parecía interesarse inmediatamente por todos los maridos del vecindario. «Rowan, no quería molestarte, pero...». «No pasa nada, Heather. Gracias por decírmelo». Tras colgar el teléfono, Rowan permaneció inmóvil durante unos minutos. No era la primera vez que le ocurría algo así. El año pasado fue la secretaria del despacho de Clive, Daisy o Daphne. Nunca lo supo con certeza. Luego aquella chica pelirroja de la cafetería. Clive nunca lo admitió, pero tampoco lo ocultó mucho, como si estuviera poniendo a prueba los límites de su paciencia o de su amor propio. El resto de la jornada laboral transcurrió con una rutina que normalmente calmaba a Rowan, pero hoy solo acentuó su tensión interior. A las 5:30 hizo la maleta y se dirigió a su coche, un modesto Honda blanco que había comprado hacía 3 años. Tardó 15 minutos en llegar a casa. Murfreesboro era una ciudad pequeña donde todo quedaba a media hora en coche. Al acercarse a la casa, Rowan se dio cuenta de que el coche de Clive no estaba. Así que, efectivamente, llegaría tarde. La vieja casa victoriana la recibió con su familiar silencio. Rowan encendió la luz del vestíbulo y subió directamente a su despacho del primer piso, una pequeña habitación que Clive había llamado el Museo de los Papeles Viejos. Allí se guardaban documentos importantes, fotografías, las cartas de tía Verbena y una colección de postales antiguas. Abriendo el secretaire, Rowan sacó una carpeta etiquetada como «Casa». Dentro estaban los títulos de propiedad, el seguro y los recibos de impuestos. Todo estaba a su nombre. Clive le había sugerido varias veces que volviera a escriturar la casa a nombre de los dos, para ser justos, pero ella siempre encontraba la manera de posponer la conversación. Guardando el papeleo, Rowan bajó a la cocina y comenzó mecánicamente a preparar la cena. Ensalada, pescado al horno, arroz. Clive probablemente comería en algún lugar de la ciudad, pero ella seguía cocinando para 2. A las 8, cuando la cena se había enfriado y Clive aún no había aparecido, Rowan metió su ración en la nevera. Estaba sentada en el salón con un libro cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué está tan oscuro? Clive encendió la luz del techo y entrecerró los ojos ante la repentina claridad. Estaba leyendo. Rowan dejó el libro a un lado. ¿Qué tal el día? «Bien». Se dejó la chaqueta en el sillón, sin hacer caso del perchero que había junto a la puerta. «¿Eso es todo lo que quieres preguntar?» Había un desafío en su voz. Rowan sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. «¿Qué más quieres que te pregunte?» «No lo sé». Clive se dirigió a la cocina y abrió la nevera. «¿Dónde he estado? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo?» «Si quieres contarme algo, te escucho», lo siguió Rowan, apoyándose en el marco de la puerta. Clive sacó una botella de cerveza, la abrió y bebió un buen trago. «No quiero decirte nada», la miró desafiante. «Me sorprende que estés tan tranquilo. La mayoría de las esposas ya habrían montado un escándalo». «Yo no soy la mayoría de las esposas», se encogió de hombros Rowan. «Y los escándalos no solucionan nada». «Claro», sonrió Clive. «Siempre eres tan sensata, la señorita perfecta. Nunca levanta la voz,
Nunca pierde los nervios. Clive, si hay algo que no te gusta, hablemos de ello. Rowan intentó mantener la voz firme, aunque se le revolvían las tripas. ¿Hablemos? Dejó la botella sobre la mesa con fuerza. No hay nada que discutir. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Tú con tus archivos y documentos, yo con mis negocios. ¿Tus asuntos? Rowan subrayó la última palabra involuntariamente. ¿Te refieres a Queenie Prescott? Clive se quedó inmóvil un momento y luego se echó a reír, demasiado alto, de forma poco natural. Oh, así que lo sabes después de todo. ¿Y me has estado siguiendo durante mucho tiempo? No te estoy siguiendo, Clive. No se te da muy bien ocultarlo. De repente estaba muy cerca, con la cara contorsionada por la ira. Entonces, ¿por qué fingir? ¿Por qué fingir que todo va bien? ¿O es que no te importa? Olía a alcohol y a perfume ajeno, dulce y empalagoso. Nada que ver con el aroma comedido que prefería Rowan. Me importa, dio un paso atrás. Pero no voy a montar una escena de celos si eso es lo que esperas. Por supuesto, Clive apretó los dientes. Estás por encima de eso, ¿verdad? Señorita Nevera, supongo que por eso busco calor aparte. Las palabras le dolieron más de lo que había esperado. Rowan apretó los puños, intentando mantener la compostura. Si necesitas una excusa para engañar, tendrás que hacerlo mejor, le tembló la voz. No es una excusa, volvió Clive a su cerveza. Es solo una constatación. Vives en un mundo de papeleo y reglas, siempre tan correcto, tan perfecto. A veces pienso que te casaste con la casa, no conmigo. ¿Qué? Rowan no podía creer lo que oía. Lo sabes perfectamente. Clive rodeó la cocina con la mano. Esta casa siempre ha estado entre nosotros, la casa de tía Verbena, su herencia, no nuestra casa, la tuya. Hablamos de ello cuando nos casamos. Dijiste que te convenía. ¿Qué se suponía que debía decir? Sonrió amargamente. ¿Que me siento incómoda viviendo en una casa que te pertenece? ¿Que me siento como un ocupa cada vez que me recuerdas a tu preciosa tía y su herencia? Rowan sintió que la ira se acumulaba en su interior. Nunca te he insultado por lo de la casa, ni te he recordado la herencia. No tienes por qué hacerlo. Clive vació la botella y la dejó sobre la mesa. La forma en que arrugas la nariz cuando muevo los muebles es suficiente. O tu cara cuando sugiero un cambio. Es de la tía, es una antigüedad, es una pieza valiosa. Es como si no entendiera o apreciara nada. Clive, solo me importan las cosas viejas. No tiene nada que ver con nosotros. Todo tiene que ver con nosotros, levantó la voz. Esta casa, tu trabajo, mi maldito negocio de seguros, todo está conectado. ¿Te das cuenta de lo que parece desde fuera? La exitosa Rowan con su casa y su carrera. Y yo, un tipo con la suerte de casarse con ella. Rowan guardó silencio, consciente de que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Clive nunca se lo había dicho tan claramente, pero supuso que su ego se resentía de su posición desigual. ¿Sabes qué? Clive cambió de repente su tono a uno de falsa despreocupación. No voy a volver esta noche. Voy a quedarme en casa de Morgan. Morgan Drake era su compañero de trabajo, un soltero en cuyo piso Clive se había refugiado más de una vez después de una pelea. Como quieras, se encogió de hombros Rowan, aunque se le crisparon las entrañas. Tu ración de cena está en la nevera si quieres. ¿Lo ves? Clive la señaló con el dedo, como para demostrarle algo. Ese de ahí. Ese es tu problema. Como quieras. Sin emoción, sin reacción, como si no te importara. ¿Qué quieres que haga, Clive? Rowan finalmente tuvo suficiente. ¿Rogarte que te quedes? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Haría eso alguna diferencia? Al menos sabría que te importaba. Me importa, levantó la voz por primera vez en toda la conversación. Pero no voy a jugar al drama cada vez que tú decidas hacerte el marido agraviado. Clive la miró con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y enfado subyacente. Así que es eso, asintió lentamente. Me hago el ofendido.
De acuerdo, Rowan, lo que tú digas. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, cogiendo su chaqueta por el camino. La puerta volvió a dar un portazo más fuerte de lo necesario. A través de la ventana, Rowan lo vio arrancar el coche y alejarse bruscamente. Se hundió en la silla, sintiéndose repentinamente vacía. No era su primera pelea, pero esta vez había algo diferente. Algo en los ojos de Clive, en sus palabras. El teléfono sonó, haciéndola estremecerse. Era Heather. ¿Rowan? Solo quería saber si todo iba bien. La verdad es que no, suspiró Rowan. Nos hemos peleado. Clive se ha ido a casa de Morgan. ¿Otra vez? Heather sonaba comprensiva. ¿Quieres que me pase? Rowan quiso negarse como solía hacer, pero de pronto se dio cuenta de que no quería quedarse sola en la casa esta noche. Sí, dijo. Si no es mucha molestia. Estaré allí en 20 minutos, dijo Heather con firmeza, y traeré una botella de ese vino tinto que te gusta. Después de colgar, Rowan se levantó despacio y se acercó a la ventana. La calle estaba tranquila, solo pasaba algún coche de vez en cuando. Las magnolias del patio se mecían con la ligera brisa y sus hojas empezaban a ponerse amarillas. El otoño se estaba imponiendo. De repente, Rowan tomó una decisión. No ahora, no por la emoción, pero pronto. Tendría que pensarlo, sopesarlo, prepararse, como hacía siempre. Era su forma de enfrentarse a los problemas, metódica, paso a paso, y esta vez tampoco fallaría. El sonido del coche de Heather la devolvió a la realidad. Era hora de abrir la puerta, preparar las copas de vino y decidir qué hacer a continuación, al menos durante los 2 días siguientes. Clive Parkhurst se despertó al sonido del despertador con una sensación de pesadez en todo el cuerpo. El sofá Morgan en el que había pasado la noche era desastrosamente incómodo, con el centro hundido y un muelle saliente que le había estado clavando el costado toda la noche. El piso de su amigo estaba en la penumbra de la mañana, oliendo a humo de tabaco rancio y a la pizza de anoche. «¡Mierda!», murmuró Clive, frotándose la tortícolis. El reloj de su teléfono marcaba las 7 de la mañana. Solo le quedaba 1 hora para llegar a la oficina. Morgan, a juzgar por los ronquidos del dormitorio, no iba a despertarse pronto. Clive se levantó, arrugando la dolorida espalda, y se dirigió al cuarto de baño. El espejo reflejaba un rostro arrugado, con ojeras y una barba incipiente que le hacía parecer más viejo que sus 32 años. Se echó agua fría en la cara, intentando quitarse los restos de la noche anterior. En realidad, se había pasado por Morgan's después de salir de Rowan's, pero antes había pasado 2 horas en el bar de Finch's, repitiendo su pelea en su cabeza. Con cada trago de whisky, las palabras de su mujer le parecían cada vez más hirientes, y su propia situación cada vez más humillante. Clive se cepilló los dientes con el dedo, utilizando la pasta dentífrica de Morgan, y decidió que no iba a afeitarse, no tenía tiempo. Se puso la camisa de anoche, arrugada por el olor a cigarrillo, y salió del piso, intentando no dar un portazo. El aire frío de la mañana de Murfreesboro le despejó un poco la cabeza. Clive subió a su Ford negro, un coche que había comprado a crédito hacía 3 años, cuando lo habían ascendido en Prudential Insurance. Entonces, las cosas parecían ir mejor. Se había convertido en inspector superior, su sueldo había subido y por fin podía sentirse un contribuyente para su familia y la de Rowan. Aunque, para ser sincero consigo mismo, su sueldo de asistente jurídico seguía siendo más alto. Ese es el problema, pensó Clive mientras arrancaba el coche. Ella siempre había ido por delante. Se había graduado con matrícula de honor en la universidad, mientras que él apenas había sacado sobresalientes. La casa que había heredado, mientras que él había crecido en un piso de alquiler con una madre soltera.
Incluso ahora, después de 6 años en la compañía de seguros, seguía sintiéndose inseguro profesionalmente, mientras que Rowan parecía saber exactamente a dónde iba. De camino a la oficina, Clive se detuvo en una cafetería de comida para llevar y compró un café solo grande y un sándwich de huevo. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Queenie. «Buenos días, guapo. Gracias por lo de anoche». Clive sonrió sintiendo una oleada de suficiencia. Al menos Queenie apreciaba su atención, a diferencia de su propia mujer. La oficina de Prudential Insurance estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón en las afueras del distrito comercial de Murfreesboro. Clive aparcó en su sitio habitual, se terminó el café y salió del coche, cuadrando los hombros. A pesar de su maltrecho aspecto, intentó parecer seguro de sí mismo. Parkhurst le llamó Bradford Hicks, el jefe del departamento de tasaciones, en cuanto Clive entró en la oficina. «Ven a verme, tenemos que hablar». Clive sintió que todo se le tensaba por dentro. A Bradford nunca le habían gustado las conversaciones triviales. Si le llamaba, significaba que algo pasaba. «Buenos días», intentó decir Clive con voz alegre al entrar en el despacho de su jefe. Bradford, un hombre de unos 50 años, corpulento y pelirrojo, señaló con la cabeza la silla frente a su escritorio. «He recibido una llamada de Turner», comenzó sin preámbulos. «Dice que sobreestimaste los daños de su casa tras la inundación». Clive se puso tenso. Hacía una semana que había entregado el informe de Turner, en el que se estimaban los daños de la rotura de la tubería del sótano en $15,000, una cantidad muy superior a los daños reales. «He seguido el procedimiento habitual», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Consideré todos los factores, incluidos los posibles daños por moho». «¿Moho?» Bradford frunció el ceño. El informe no decía nada del moho. «Encontré rastros en las paredes del sótano». Clive ni pestañeó. «Probablemente olvidó incluirlo en el informe. Puedo añadirlo hoy». Bradford lo miró con desconfianza, pero no discutió. «Añádelo. Y ten cuidado con tus estimaciones, Parkhurst. La compañía no puede permitirse pagar de más en cada siniestro». «Por supuesto», asintió Clive con fingida seriedad. «Siempre intento ser objetivo». Clive salió del despacho de su jefe y se dirigió a su escritorio, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Sabía que se arriesgaba inflando los presupuestos, pero la tentación era demasiado grande. Los clientes que recibían más dinero del que esperaban estaban muy agradecidos. A veces esa gratitud llegaba en forma de sobres con dinero en efectivo, a veces en forma de favores. El mismo Turner, propietario de un taller de reparación de automóviles, se ofreció a reparar gratis el coche de Clive durante un año. «Todo el mundo lo hace», se convenció Clive mientras encendía su ordenador. «Es solo que nadie habla de ello en voz alta». Eran pequeños compromisos que le hacían sentirse más exitoso, más importante. Algo que el siempre correcto Rowan nunca entendería. El día transcurrió con una lentitud angustiosa. Clive revisaba informes, corregía el expediente de Turner, atendía las llamadas de los clientes. A la hora de comer, el dolor de cabeza que le perseguía desde la mañana había empeorado hasta el punto de tener que tomar una dosis doble de analgésicos. En la cafetería se sentó en una mesa con Morgan, que por fin se presentó a trabajar, arrugado y bostezando. «¿Cómo has dormido en mi sofá?», sonrió Morgan, abriendo una botella de Coca-Cola. «Como las uñas», refunfuñó Clive. «Ya es hora de que tengas muebles nuevos». «¿Por qué?». Morgan se encogió de hombros. «No duermo en él, solo para invitados como tú». «Es muy considerado». Clive dio un mordisco a su sándwich que parecía insípido. «Mira, necesito tu ayuda». Morgan enarcó una ceja inquisitivamente. «Quiero cambiar las cerraduras de la casa», dijo Clive, bajando la voz. «¿Conoces a alguien que pueda hacerlo hoy? ¿Cerraduras?». Morgan parpadeó sorprendido. «¿Por qué?».
¿Rowan y tú habéis decidido reforzar la seguridad? No, se acercó Clive. Quiero que Rowan no pueda entrar. Nos vamos a separar. Morgan silbó. ¿En serio? ¿Lleváis juntos cuánto? ¿6 años? 7 si cuentas desde que nos conocimos, hizo Clive una mueca. ¿Qué más da? Se acabó. ¿Y acabas de decidir cambiar las cerraduras? Morgan negó con la cabeza. Amigo, es su casa, técnicamente. No me lo recuerdes, espetó Clive. Ese es el problema. Su casa, sus reglas. Estoy harto de vivir como si tuviera derechos de pájaro. Pero aún así, Morgan parecía inseguro. Quizá deberíamos hablar primero. Ya sabes, como adultos. Ya hemos hablado, lo interrumpió Clive. Llevamos años hablando. Nunca cambia nada. Ella siempre tiene razón, yo siempre me equivoco. Entonces, ¿vas a ayudar con las cerraduras o no? Morgan suspiró. Tengo un primo que trabaja en el hogar seguro. Podría llamarlo, pero no será barato, sobre todo en una emergencia. No me importa. Clive sacó una tarjeta de crédito. Pagaré lo que haga falta. Solo asegúrate de que llegue esta tarde, mientras Rowan está en el trabajo. Es abogada, le recordó Morgan. ¿Estás seguro de que no te demandará o algo así? Es asistente jurídica, corrigió Clive. Y no, es demasiado orgullosa para eso. Probablemente se busque otro sitio y haga como si no le importara, como hacía siempre. Morgan se encogió de hombros y sacó el teléfono. Tu vida depende de ti, marcó el número. Hola, Ricky, soy Morgan. Escucha, tengo un amigo que quiere cambiar las cerraduras de la casa. Sí, hoy. ¿Puedes hacerlo? Mientras Morgan hacía los arreglos con su pariente, Clive se imaginaba la reacción de Rowan. Probablemente se quedaría en la puerta con esa mirada indiferente que la caracterizaba. Tal vez ni siquiera lo llamaría de inmediato, trataría de resolver el problema ella misma, pero al final tendría que admitir que esta vez él la había superado. Hecho. Morgan colgó el teléfono. Ricky llegará a las 3. Dale las llaves y él lo hará. Genial. Sintió Clive una descarga de adrenalina. Por fin estaba haciendo algo decisivo, tomando cartas en el asunto. Me acostaré temprano. ¿Dónde piensas vivir? Preguntó Morgan. ¿Otra vez en mi sofá? No, sacudió Clive la cabeza. Me quedaré en la casa. Rowan tendrá que buscarse otro sitio. Morgan miró a su amigo dubitativo, pero no dijo nada. Clive pasó el resto de la jornada laboral en un estado de extraña excitación. Ni siquiera se enfadó cuando Bradford le devolvió el informe redactado de nuevo sobre el caso Turner, exigiéndole más detalles. A las 2:30 anunció que tenía un asunto personal urgente que atender y salió de la oficina. De camino a casa, Clive se detuvo en el supermercado y compró un paquete de 6 cervezas, pizza congelada y patatas fritas, un kit de soltero para simbolizar su nueva libertad. Cuando aparcó frente a la casa, contempló el viejo edificio victoriano con un nuevo sentimiento. Pronto le pertenecería, al menos moralmente. Ricky, el primo de Morgan, llegó exactamente a las 3, como había prometido. Era un hombre joven, con manos hábiles y un mínimo de preguntas, lo que le vino muy bien a Clive. «Quiero cambiar todas las cerraduras», dijo Clive mientras le guiaba por la casa. «La puerta principal, la trasera, el garaje. Y quiero asegurarme de que las llaves viejas no encajan». «No hay problema», asintió Ricky. «Llevará un par de horas». Mientras el especialista trabajaba, Clive se sentó en el salón con una botella de cerveza, sintiéndose extrañamente satisfecho. Repitió mentalmente la escena del regreso de Rowan, imaginando su confusión cuando la llave no giraba en la cerradura. En el pasado, ella siempre había tenido el control, siempre un paso por delante. Esta vez, no. La mirada de Clive se deslizó por el salón, deteniéndose en los detalles que tanto le gustaban a Rowan. El reloj antiguo de la repisa de la chimenea, la colección de libros antiguos, las fotografías enmarcadas en plata. Todas esas cosas que ella guardaba con tanto cuidado, como si fueran más importantes que su matrimonio.
El teléfono vibró. Un mensaje de Queenie. ¿Nos vemos esta noche? Clive sonrió. ¿Por qué no? Ahora era un hombre libre. Respondió rápidamente. Claro, ven a mi casa a las 8. Ricky había terminado el trabajo a las 5, justo cuando Rowan solía llegar del trabajo. Le entregó a Clive las llaves nuevas, 3 juegos, y se despidió recibiendo un generoso pago. Clive cerró la puerta tras de sí y se dispuso a esperar. Se sentó en una silla junto a la ventana, desde donde tenía una vista despejada del camino de entrada, y abrió otra botella de cerveza. Ahora solo tenía que esperar a que apareciera Rowan. A las 6:15, su Honda blanco apareció en el patio. Clive se tensó al verla aparcar, sacar el bolso del asiento trasero y dirigirse a la puerta. Su paso era tan seguro como siempre. Aún no sabía lo que le esperaba. Sentado en su silla, Clive pudo oír cómo la llave rozaba la cerradura sin entrar. Luego hubo una pausa, y el sonido se repitió. Al parecer, Rowan había decidido que se había equivocado de cerradura. Unos cuantos intentos más y sonó el timbre. Clive no se movió, mirando por la ventana cómo Rowan se quedaba en el porche con el teléfono en la mano. Debía de ser para él. Su móvil vibró sobre la mesita, pero no contestó. Que se ponga nervioso. Al tercer timbrazo, Clive decidió que era hora de actuar. Se acercó a la puerta, pero no la abrió. En su lugar, sacó el teléfono y marcó el número de Rowan. ¿Clive? Sonaba desconcertada. Estoy en casa, pero mi llave no entra. ¿Qué te ocurre? Hola, Rowan. Intentó Clive mantener la voz tranquila y segura. Hemos cambiado las cerraduras y ya no vives aquí. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Clive casi podía ver a Rowan de pie en el porche con el teléfono pegado a la oreja, con el rostro perdiendo poco a poco su habitual expresión despreocupada. ¿Nosotros? ¿Quiénes? ¿Yo? Se corrigió Clive. He cambiado las cerraduras. Esta ya no es tu casa. Clive, esta es mi casa. No había pánico en la voz de Rowan, solo una fría constatación. Me pertenece legalmente. No puedes cambiar las cerraduras y echarme. Ya está hecho, sintió Clive una oleada de satisfacción. Puedes recoger tus cosas más tarde. Las empaquetaré. Qué valiente por tu parte, dijo Rowan tras una pausa, y había algo nuevo en su voz. Ni rabia ni desesperación, sino una peligrosa determinación. Clive no había esperado una reacción así. Había pensado que ella suplicaría, gritaría, amenazaría a la policía. Pero esta calma, esta frase, había más amenaza en ella que en cualquier grito. Sí, valiente, respondió él, tratando de no delatar su confusión. Y ya era hora. Estoy harto de vivir a la sombra de tu preciada herencia. Muy bien, Clive, dijo Rowan como si estuviera hablando del tiempo. Ya has hecho tu elección. Ahora vive con las consecuencias. Ella se desconectó antes de que él pudiera responder. Clive se acercó a la ventana y observó cómo Rowan se dirigía tranquilamente a su coche, subía y se alejaba, sin histeria, sin intentos de entrar en la casa, sin súplicas de clemencia. No fue tan satisfactorio como había esperado. Su calma eclipsó de algún modo su triunfo. ¡Qué valiente por tu parte! La frase seguía resonando en su cabeza, causándole un vago malestar. Clive sacudió la cabeza, ahuyentando los pensamientos desagradables, y abrió otra cerveza. Había ganado. Había recuperado el control. Rowan ya no le despreciaría desde su pedestal de corrección y perfección. A las 7:30 calentó la pizza y se preparó para la llegada de Queenie. La casa parecía extrañamente vacía sin la presencia de Rowan, pero Clive se convenció de que era una sensación de libertad. Por fin podía hacer lo que quisiera sin mirar la opinión de nadie, sin miedo a romper ninguna regla tácita. Al entrar en el dormitorio para cambiarse antes de que llegara Queenie, Clive se dio cuenta de que la cama seguía hecha tal y como Rowan la había dejado aquella mañana. En la mesilla de noche había un libro, con el marcapáginas sobresaliendo hasta la mitad.
En el cuarto de baño estaban sus champús y cremas, y colgaba una toalla con un monograma, regalo de sus colegas las pasadas Navidades. Clive sintió un repentino remordimiento de conciencia. 7 años juntos y había terminado así, con una llamada telefónica a través de una puerta cerrada. Una parte de él quería llamar a Rowan, decirle que había exagerado, sugerirle que hablaran. Pero la otra parte, la que había estado acumulando resentimiento y frustración durante años, le hizo seguir adelante. Cambió las sábanas. No quería que Queenie durmiera en la cama que compartía con Rowan, y se duchó. A las 8 en punto sonó el timbre. Queenie estaba en la puerta con una botella de champán y una sonrisa que prometía una velada divertida. «Hola, guapo», ronroneó al entrar en la casa. «Vaya, qué sitio más bonito. Nunca había estado en tu casa». «Bienvenido», la besó Clive, oliendo el aroma de un perfume demasiado dulce. «Ponte cómoda». Queenie entró en el salón, con sus tacones altos repiqueteando en el suelo de madera, un sonido que Rowan nunca había hecho, pues prefería los zapatos cómodos de tacón bajo. «Así que esta es la famosa casa victoriana de la que me hablaste». Queenie miró a su alrededor con curiosidad. «Muy anticuada». «Sí», Clive le cogió el champán, «pero estoy planeando un cambio de imagen. Renovaciones, muebles nuevos. Convertir este lugar en algo más moderno». «Oh, qué interesante», sonrió Queenie, pero su mirada seguía vagando por la habitación, deteniéndose en las fotografías enmarcadas de Rowan y Clive. «¿Dónde está tu mujer?» «Ex-mujer», corrigió Clive. «Nos separamos. Hoy, de hecho». «¿Hoy?» Queenie parecía sorprendido. «¿Y me has pedido salir enseguida?» «Vaya, no pierdes el tiempo». Había algo en su voz, no exactamente admiración, más bien belicosidad, que hizo que Clive se sintiera incómodo. «La vida es demasiado corta para desperdiciarla en una relación equivocada», dijo abriendo el champán. «Rowan y yo llevábamos mucho tiempo así». Queenie asintió, aceptando la copa. «¿Y cómo se tomó la ruptura?» «Bien», se encogió de hombros Clive, aunque la frase de Rowan seguía resonando en su cabeza. «Siempre tiene el control, pero esta vez no». La velada con Queenie no había salido como Clive había planeado. Champán, pizza, besos en el sofá. Se suponía que todo iba a ser el comienzo de su nueva vida libre. Pero, de algún modo, todo le pareció mal, falso. Queenie hablaba demasiado alto, se reía con demasiada frecuencia, y su presencia en una casa que aún conservaba rastros de la vida con Rowan creaba disonancia. A las 11, Clive ya se arrepentía de haberla invitado. Cuando Queenie, sorbiendo lánguidamente, le sugirió que se quedara a pasar la noche, él se negó bruscamente, alegando que debía levantarse temprano y que tenía asuntos urgentes. «¿Lo dices en serio?» Queenie no ocultó su decepción. Creía que íbamos a pasar la noche juntos. En otra ocasión, intentó Clive sonar convincente. Era un día difícil. Cuando Queenie se marchó, la casa se quedó en silencio. Clive se sentó en el sofá, bebió el resto del champán directamente de la botella y pensó en Rowan. ¿Dónde estaba ahora? ¿Otra vez en casa de Heather? ¿O había encontrado otro sitio? Había llamado a un abogado para conocer sus derechos. ¡Qué valiente por tu parte! La frase lo mantuvo alerta. No había miedo en ella, ni súplicas, solo la tranquila confianza de alguien que sabe algo que tú no sabes. Clive trató de convencerse de que era solo bravuconería. Rowan siempre trataba de parecer imperturbable, incluso cuando las cosas se le iban de las manos. Pero en el fondo, él la conocía mejor que eso. No era de las que se echaban atrás, y no era de las que perdonan. Al quedarse dormido en el dormitorio que compartían, en una cama con sábanas nuevas, Clive no sintió triunfo, sino un extraño malestar. Había ganado la batalla, pero de algún modo tenía la sensación de que la guerra acababa de empezar. En sus inquietos sueños veía a Rowan, no gritando,
no llorando, sino diciendo con calma una y otra vez aquella frase: «¡Qué valiente eres!». Y detrás de esa calma se escondía algo mucho más peligroso que la ira. Rowan estaba sentada en el coche, agarrando con fuerza el volante y mirando su casa, la casa en la que acababan de impedirle entrar. El shock inicial de las palabras de Clive pasó, dando paso a una fría claridad de pensamiento. Respiró hondo, arrancó el motor y salió lentamente del camino de entrada. Las calles de Murfreesboro pasaban flotando por la ventana mientras Rowan marcaba el número de Heather. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando la ciudad de naranja, haciéndola casi irrealmente hermosa. «Heather, soy yo». La voz de Rowan sonaba tranquila. «¿Puedo volver a quedarme unos días en tu casa?» Rowan. Por supuesto. Heather parecía contenta de que la llamara. «¿Ha pasado algo?» «Clive ha cambiado las cerraduras de la casa», dijo Rowan tan despreocupadamente como si estuviera informando de un cambio en el tiempo. «¿Qué?», exclamó Heather. «No puede. Es tu casa». Es evidente que él piensa lo contrario. Rowan giró por la calle que conducía a la casa de su amiga. «Llegaré en 10 minutos. Te estaré esperando y, lo siento». «No lo sientas», respondió Rowan. Francamente, era lo mejor. Heather vivía en una casa pequeña y moderna en el extremo oriental de Murfreesboro. Cuando Rowan se detuvo, su amiga ya la estaba esperando en el porche, envuelta nerviosamente en una rebeca. «Dios mío, Rowan», la abrazó Heather en cuanto salió del coche. «No me puedo creer que haya hecho eso. ¿Te encuentras bien?» Sorprendentemente tranquila, sonrió Rowan débilmente. «Ni siquiera me lo esperaba». Entraron en la casa y Heather fue directa a la cocina. «¿Té? ¿Café? ¿O algo más fuerte?» «Una copa de vino estaría bien», admitió Rowan, hundiéndose en el sofá del salón. «Pero primero tengo que hacer una llamada». Sacó el teléfono y encontró el número de Iris Sheffield, una abogada de familia que había conocido en un seminario profesional hacía 2 años. No eran amigas íntimas, pero mantenían una relación cordial y de vez en cuando quedaban para comer y hablar de casos interesantes. «Iris, soy Rowan Barry. Siento llamarte tan tarde». «Rowan, no pasa nada». La voz de Iris sonaba enérgica a pesar de lo tarde que era. «¿En qué puedo ayudarte?» «Necesito asesoramiento personal». Rowan miró a Heather, que salía de la cocina con 2 copas de vino tinto. «Mi marido cambió las cerraduras de mi casa y básicamente me echó». «¿De tu casa?», intervino Iris. «¿La que heredaste de tu tía?» «Sí», confirmó Rowan. «Está a mi nombre. Clive nunca figuró en la escritura». «Ya veo», dijo Iris con tono profesional en la voz. «Es un desahucio ilegal y podemos actuar con rapidez. ¿Dónde estás ahora?» «En casa de una amiga». Rowan tomó un sorbo de vino, asintiendo agradecida a Heather. «Y sabes, Iris, me gustaría hablar no solo de la casa, sino del divorcio en general. Tengo cierta información que podría afectar al proceso». Iris se quedó callada un segundo. «Ya veo. ¿Puede venir a mi despacho mañana a las 9? Es antes de que empiece la recepción, así no nos interrumpirán». «Lo haré», aceptó Rowan. «Y gracias». Terminó de hablar, se recostó en el sofá y bebió otro sorbo de vino. Heather la miró ansiosa. «¿De verdad estás bien? ¿O es el shock?» Rowan dudó un momento. «Ni siquiera estoy segura. Probablemente debería estar histérica o llorando, pero me siento aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima». «¿Llevas mucho tiempo pensando en el divorcio?», preguntó Heather con cautela. «Desde hace 6 meses», admitió Rowan, «pero seguía posponiéndolo. Quizá fueran los 7 años que llevábamos juntos. Tal vez fuera la costumbre, o quizá no quería admitir que habíamos fracasado». Heather asintió comprensiva. «¿Y ahora qué?». «Ahora voy a derecho». Rowan bebió otro sorbo de vino. «Clive cometió un grave error. No solo legalmente. Me ha dado una razón para actuar sin remordimientos».
Heather miró a su amiga con atención. «Ya tienes un plan, ¿verdad?» Rowan hizo girar el vaso entre sus manos, pensativa. «Digamos que tengo algunos trucos en la manga, pero tengo que ir a mi despacho de la casa. Allí hay guardados unos documentos importantes». ¿Documentos? Heather se inclinó más hacia ella. ¿Qué tipo de documentos? Rowan dudó, pero luego decidió que Heather merecía saber la verdad. Al fin y al cabo, su amiga le había proporcionado un refugio seguro. Durante los últimos meses he estado recopilando información sobre las actividades de Clive en la compañía de seguros. Bajó la voz, a pesar de que estaban solas en la casa. Ha estado inflando sistemáticamente las estimaciones de daños para los clientes a cambio de gratitud. ¿Quieres decir sobornos? Los ojos de Heather se abrieron de par en par. No siempre en dinero, aclaró Rowan. A veces favores, regalos. La reparación de nuestro coche el año pasado la hizo un cliente al que Clive había ayudado a conseguir una reclamación al seguro por el doble del importe de los daños reales. Heather silbó. ¿Y tienes pruebas? Copias de informes, fotografías, grabaciones de conversaciones, asintió Rowan. No pensaba utilizarlo para el divorcio, solo era un seguro por si algo salía mal. Y entonces, algo salió mal, terminó Heather por ella. Exacto. Rowan bebió un último sorbo de vino. Lo curioso es que ni siquiera sabe que lo sé. Siempre pensó que tenía demasiada razón, que era demasiado ingenua. La mañana empezó con una taza de café cargado y una ducha rápida. Heather le había prestado una blusa limpia, ya que Rowan solo llevaba consigo la ropa de trabajo que había llevado ayer. La oficina de Iris Sheffield estaba en el centro de Murfreesboro, en un moderno edificio de cristal y acero. A las 9 de la mañana, el vestíbulo seguía vacío y Rowan subió sin obstáculos a la quinta planta. Iris la esperaba en un amplio despacho con vistas al parque de la ciudad. Alta, con el pelo corto y canoso, tenía el aspecto que debe tener una abogada de éxito, segura y elegante. «Rowan», dijo estrechando la mano de la invitada, «me alegro de verte, aunque las circunstancias no son las más agradables. ¿Un café? Me encantaría». Rowan se sentó en la silla frente a su escritorio. Iris sirvió el café en tazas y se acomodó en su silla. «Cuéntamelo todo desde el principio». Rowan respiró hondo y empezó a esbozar la situación, con calma, metódicamente, sin omitir detalles. Habló de la herencia de la tía Verbena, de su tensa relación con Clive durante los últimos meses, de las infidelidades de éste y del incidente del cambio de cerradura de ayer. «Legalmente, la situación está clara», dijo Iris cuando Rowan hubo terminado. «Eres la dueña de la casa y tu marido no tenía derecho a cambiar las cerraduras sin tu consentimiento. Es un clásico desahucio ilegal. Podemos conseguir una orden judicial hoy mismo y estarás en casa esta noche». «Me parece bien», asintió Rowan. «Pero me gustaría discutir una estrategia más amplia. He decidido solicitar el divorcio». «Ya veo», anotó Iris en su cuaderno. «El estado de Tennessee reconoce los divorcios con y sin culpa. Dadas las infidelidades de mi marido, podemos optar por la vía de la culpa, lo que nos dará algunas ventajas a la hora de dividir los bienes. Aunque, como la casa es toda suya, no es solo la casa», la interrumpió Rowan. «Tengo información sobre la mala conducta profesional de Clive, lo bastante grave como para costarle el puesto y posiblemente dar lugar a un proceso penal». Iris enarcó una ceja. «Continúa». Rowan habló del esquema que Clive había practicado en la compañía de seguros y de las pruebas que había reunido. «Este tipo de información nos coloca en una posición ventajosa para negociar», comentó Iris tras una larga pausa. «Prepararé una carta para su marido. Se la entregaré mañana, por correo especial, en su lugar de trabajo». «¿Qué contiene la carta?», preguntó Rowan. «Un aviso de desahucio ilegal, una copia de la orden judicial y una pequeña insinuación de que tenemos información que podría interesar a su jefe». «De acuerdo»,
dudó Rowan. No quiero destruirlo, Iris. Solo quiero que comprenda la gravedad de la situación. Se lo diré de la forma más correcta posible, le aseguró Iris. Sin amenazas directas, solo los hechos y las consecuencias legales de sus actos. A las 6:30, Rowan, armado con la orden judicial y acompañado por Heather, se dirigió a su casa. El coche de Clive había desaparecido. El cerrajero llegó 20 minutos después, leyó rápidamente el papeleo y se puso manos a la obra. En menos de una hora habían cambiado las cerraduras y Rowan tenía llaves nuevas. Dentro, todo estaba más o menos igual que como lo había dejado ayer, excepto por unas cuantas botellas de cerveza en la mesa del café y una caja de pizza en la cocina. Subió a su despacho del primer piso y se acercó a la antigua secretaria. Una pila de papeles ordinarios ocultaba una falsa pared trasera. Rowan la retiró con cuidado, dejando al descubierto un pequeño espacio que contenía una carpeta negra con la etiqueta Clive, Seguros. Abrió la carpeta y comprobó el contenido. Todo estaba allí: copias de informes con sumas infladas, fotografías de Clive reuniéndose informalmente con clientes, grabaciones de llamadas telefónicas en las que se hablaba de Ilyassi por asistencia. Suficiente no solo para despedirlo, sino para iniciar una investigación seria. La mañana del miércoles empezó para Rowan con una llamada de Iris. Un mensajero entregará la carta a Clive hacia el mediodía, le informó la abogada. Prepárate para su reacción. Estaré en el trabajo, respondió Rowan. No creo que esté allí. A las 12:30 recibió una llamada de Iris. La carta ha sido entregada, dijo. El mensajero se la había entregado a Clive Parkhurst en la oficina de Prudential Insurance. Gracias por la información. Rowan sintió una ligera tensión. Esperaría su reacción. Hacia las 3 su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. No te atreverías. K. Rowan no contestó. Le siguió una llamada que también ignoró. Otro mensaje. Tenemos que hablar. Inmediatamente. Rowan colgó el teléfono y siguió trabajando. Si Clive quería hablar, que lo hiciera a través de los abogados. 2 días después de enviar la carta, el viernes por la mañana, Rowan llegó al trabajo y encontró sobre su mesa un sobre con el logotipo del bufete de abogados Baker & Stone. Dentro había un aviso oficial de que Clive Parkhurst había contratado a un abogado para que lo representara en el proceso de divorcio. Por fin, murmuró Rowan sacando el teléfono para darle la noticia a Iris. Allá vamos. Clive Parkhurst estaba impecable con su traje azul oscuro. Su escritorio en la oficina de Prudential Insurance estaba perfectamente organizado, una pila de informes a la izquierda, un ordenador portátil en el centro, una foto del picnic de la empresa a la derecha, la imagen perfecta de un perito de seguros de éxito, alguien en quien se podía confiar. «¿Señor Parkhurst?» La recepcionista asomó la cabeza por la puerta. «Hay un mensajero para usted. Dice que tiene una carta importante que necesita una firma personal». «¿Un mensajero?» Clive frunció el ceño. No esperaba a nadie. «Muy bien. Que pase». Un joven con uniforme de mensajero entró en la oficina, sosteniendo un grueso sobre de papel caro. «¿Clive Parkhurst?» preguntó, comprobando el membrete. «Una carta de Sheffield & Partners. Firme aquí, por favor». Clive sintió un escalofrío desagradable. ¿Un bufete de abogados? Firmó en el espacio indicado y cogió el sobre. El mensajero asintió y se marchó, dejándole a solas con la inesperada correspondencia. El sobre era pesado, con el nombre del bufete grabado en relieve en la esquina superior izquierda. Clive lo abrió, no con demasiada pulcritud, y sacó el contenido, varios documentos oficiales grapados. La primera página empezaba así: «Estimado señor Parkhurst, por la presente se le notifica que sus acciones, al cambiar las cerraduras de la casa propiedad de Rowan Barry Parkhurst, constituyen un desalojo ilegal según la ley de Tennessee». Clive sintió que el color se le subía a la cara. Así que Rowan no había sido paciente.
como él esperaba. Había acudido directamente a los abogados. Pasó los ojos por el siguiente párrafo. Se adjunta copia de un auto dictado por el juez Harrington el 12º día del presente mes por el que se ordena el inmediato restablecimiento de los derechos de la señora Barry Parkhurst a residir en la casa que le pertenece en la dirección de... Pero la verdadera sorpresa le esperaba en la página 3. Además, le informamos de que nuestro bufete dispone de información relativa a sus actividades profesionales en Prudential Insurance, incluida documentación sobre acciones que pueden calificarse de fraude y prevaricación. En caso de que continúe su comportamiento ilícito contra nuestro cliente, esta información será transmitida a las autoridades competentes, incluida la dirección de Prudential Insurance. Clive sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Información sobre sus actividades? ¿Pruebas documentales? Era imposible. Siempre había sido cuidadoso. Nunca había dejado rastro de sus BAs con los clientes. A menos que... No, Rowan no podía saberlo. Era demasiado correcta, demasiado ingenua para adivinar sus planes. ¿O no? Clive cogió el teléfono y marcó el número de Rowan. Un pitido, un largo pitido y, finalmente, el buzón de voz. Reinició y volvió a marcar. El resultado fue el mismo. Se recompuso y escribió un mensaje. No te atreverías. K. No hubo respuesta. Envió otro. Tenemos que hablar. Inmediatamente. El teléfono quedó en silencio. Clive podía sentir el pánico creciendo en su interior. Tenía que hacer algo, y rápido. Si la noticia de sus maquinaciones llegaba a Bradford Hicks, su carrera en el negocio de seguros estaría acabada. Y si llegaba a la policía... ¡Parkhurst! Se oyó una voz en el pasillo que le hizo estremecerse. Bradford Hicks estaba de pie en la puerta, y la expresión de su rostro no presagiaba nada bueno. «Ven a verme, ahora mismo». Clive sintió que se le hundía el corazón. Era realmente demasiado tarde. ¿Rowan ya había pasado la información a sus superiores? Por supuesto, Bradford. Intentó sonreír, pero era más bien una mueca. Voy para allá. El despacho de Bradford estaba al final del pasillo. Era un despacho espacioso con vistas al aparcamiento, no el paisaje más pintoresco, pero sí de categoría para los estándares de la empresa. Bradford se sentó ante su enorme escritorio e indicó a Clive la silla de enfrente. «¿Sabes por qué te he hecho venir?», preguntó sin preámbulos. «No», decidió Clive sin hacer conjeturas. Era mejor esperar a los cargos antes de construir una defensa. Bradford abrió la carpeta que tenía delante. «Esta mañana ha llegado una carta anónima al correo de la empresa. Dice que has estado inflando sistemáticamente las estimaciones de daños para ciertos clientes. La carta menciona casos concretos, fechas, cantidades». Clive sintió que se le secaba la boca. ¿Una carta anónima? Su voz sonó ronca. ¿Y tú te crees una carta anónima? Normalmente no. Bradford lo miró fijamente a los ojos. Pero en este caso, el autor había incluido fotografías. Unas fotografías muy interesantes, Clive. Aquí, por ejemplo, estás entregándole un sobre a Turner en su estudio. Y aquí estás almorzando con Harrison en el Blue Oyster, el mismo día que le firmaste un presupuesto de 20,000. ¿Coincidencia? Clive guardó silencio, pensando febrilmente. ¿Fotografías? ¿Quién podría haber tomado las fotografías? ¿Rowan? ¿O había contratado a alguien? Bradford, tiene que haber algún error, dijo al fin. Turner es amigo mío, voy a menudo a su estudio. Y Harrison. Almorzamos, pero fue solo un almuerzo de negocios. No son solo las fotografías, Bradford pasó la página. Aquí hay copias de sus informes, con notas sobre las discrepancias. Por ejemplo, en el caso Turner, estimaste los daños por inundación en 15,000, pero según los códigos de construcción, no puede costar más de 7 reponer lo dañado. Tuve en cuenta los posibles daños causados por el moho, repitió Clive su explicación anterior. En el informe no se menciona el moho,
dijo Bradford. Y en las fotografías que has adjuntado tampoco hay rastro de moho. ¿Y ahora qué?, preguntó Clive, sintiendo cómo se desmoronaban sus planes. La empresa va a iniciar una investigación interna, contestó Bradford. Se examinarán todas tus cuentas de los últimos 3 años. Queda suspendido hasta que concluya la investigación. Entrega tu placa y las llaves de la oficina. ¿Suspendido? Clive no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Basado en una carta anónima? En base a serias sospechas de fraude, aclaró Bradford. Si la investigación no confirma las acusaciones, serás readmitido. Si lo hace, no solo perderás tu trabajo, sino que podrías enfrentarte a un proceso penal. Clive salió del despacho de su jefe, sintiendo las miradas de sus compañeros. La noticia se había extendido rápidamente por la oficina. Al parecer, todo el mundo sabía ya que le habían suspendido. Entró en su despacho, cerró la puerta y se hundió en una silla, intentando dar sentido a lo sucedido. Rowan. Todos los hilos conducían a ella. De algún modo había descubierto sus planes, reunido las pruebas y ahora las utilizaba contra él. ¿Pero por qué? ¿Venganza por cambiar las cerraduras? No, empezó antes de eso. Ella ha estado reuniendo información durante meses, tal vez años, esperando el momento adecuado para atacar. Clive sacó su teléfono y volvió a marcar su número. Esta vez, ella contestó al tercer timbrazo. ¿Qué quieres, Clive? Su voz sonaba tranquila, casi indiferente. ¿Sabes lo que necesito? Intentó hablar en voz baja para que no le oyeran en la puerta. ¿Fuiste tú quien envió el chivatazo anónimo a la empresa? No sé a qué te refieres. No había ningún atisbo de mentira en su voz, y eso la hacía aún más aterradora. No juegues conmigo, Rowan. Me han suspendido. Están revisando todos mis informes. Tienen fotos, documentos. Parece grave. Se quedó callada. Pero yo no tengo nada que ver. Estás mintiendo, siseó Clive. Es todo obra tuya, tú y tu abogado. ¿Qué queréis? ¿Dinero? ¿Una casa? ¿Qué quieres? No quiero tu dinero, Clive. Sonaba ahora molesta. Y la casa ya es mía, como sabes. La orden judicial está en vigor. Por cierto, ¿ya has recogido tus cosas? No me voy a ninguna parte, dijo Clive con obstinación, aunque se daba cuenta de que legalmente no tenía ningún motivo para quedarse en la casa. Como quieras, suspiró Rowan. Luego llamaré al sheriff. Tengo una orden judicial oficial. Se apagó, dejando a Clive en el ensordecedor silencio de su despacho. Se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono, sintiendo la rabia crecer en su interior. Ella lo había planeado todo. Había estado un paso por delante todo el tiempo. Un golpe en la puerta le sacó de su aturdimiento. Un agente de seguridad estaba en el umbral. «Señor Parkhurst, me han ordenado que le acompañe a la salida cuando haya recogido sus efectos personales». «¿Estoy escoltado?», me espetó Clive. «Es el procedimiento habitual cuando estás suspendido», respondió el guardia con indiferencia. «No es nada personal». Clive empezó a empaquetar fotografías, algunas chucherías personales, un cuaderno. Tenía prohibido tocar el ordenador y los documentos. Ahora formaban parte de la investigación. Al salir del edificio bajo la atenta mirada del guardia, Clive pudo sentir las miradas de sus antiguos colegas. Algunos apartaban la mirada, otros la observaban con indisimulada curiosidad. La noticia de su suspensión ya se había extendido por la oficina. En el coche, por fin dio rienda suelta a sus emociones, golpeando con el puño el volante con tanta fuerza que la palma le ardía de dolor. Todo se desmoronaba. Su trabajo, su casa, su reputación, todo lo que había construido a lo largo de los años. Clive se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. Ahora no solo se enfrentaba a la pérdida de su trabajo y su casa, sino también a un posible proceso penal. Rowan no solo era fría y calculadora, era una adversaria peligrosa que utilizaba hábilmente sus errores en su contra.
Y lo peor de todo es que se dio cuenta de que no podía enfrentarse a ella. Ella tenía pruebas, la ley de su parte y una fría determinación que él nunca había esperado de su siempre tan correcta y predecible esposa. Clive arrancó el coche y salió del aparcamiento sin saber a dónde ir. Su antigua vida había terminado y la nueva se presentaba aterradoramente incierta y sombría. Rowan Barry estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo los trabajadores descargaban los muebles de la furgoneta. El sol bañaba la avenida Magnolia con la brillante luz de octubre, haciendo que las hojas amarillentas de las magnolias brillaran con un tono dorado. Hacía 2 semanas que había vuelto a su casa, y hoy empezaba una nueva etapa, la reforma del dormitorio. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. «Rowan, soy Iris». «Buenos días», sonrió Rowan al oír la voz de su abogada. En las últimas semanas, Iris Sheffield se había convertido no solo en una representante legal, sino en una verdadera aliada. ¿Qué noticias hay? Prudential Insurance ha despedido oficialmente a Clive, informó Iris. Una investigación interna confirmó todas las acusaciones. También han entregado los expedientes a la fiscalía. Rowan sintió una extraña sensación. Ni satisfacción ni lástima. Era más bien una tranquila aceptación de lo inevitable. Ya veo. ¿Y el divorcio? Baker se puso en contacto conmigo ayer. Iris se refería al abogado de Clive. Están preparados para una resolución rápida y tranquila, sin reclamar la casa, demandas financieras mínimas. Creo que Clive se ha dado cuenta de que, en su situación, lo mejor es no causar más problemas. Bien, asintió Rowan, aunque su compañera no podía verla. Estoy de acuerdo con un acuerdo rápido. Una cosa más, añadió Iris. Clive pide una reunión cara a cara, sin abogados. Rowan hizo una pausa. Su último contacto había sido hacía 15 días, cuando ella le notificó formalmente el cambio de cerraduras y la necesidad de recoger sus efectos personales. Ella no había estado presente. El sheriff y el representante del tribunal habían visto a Clive recoger sus pertenencias. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Él no dio más detalles. Solo dijo que quería hablar por última vez, dijo Iris en voz baja. Como tu abogada no te recomendaría una reunión así, pero como amiga quizá te dé el cierre que necesitas. Rowan pensó en cómo se había sentido todos estos días. Alivio, por supuesto. Libertad, pero también una extraña reticencia, como si la historia no se hubiera completado adecuadamente. De acuerdo, decidió. Me reuniré con él, pero en terreno neutral. ¿Estás segura? Iris sonaba preocupada. Sí, se mostró firme Rowan. Hazle saber que me apunto. Sugiérele el Riverview Café mañana a las 4. Después de la llamada, Rowan volvió a supervisar a los trabajadores. Encargó una cama nueva, cortinas nuevas, lámparas nuevas, todo lo necesario para cambiar el dormitorio hasta dejarlo irreconocible, como un acto simbólico de borrar el pasado. Por la noche, llamó a Heather para informarle de su próxima reunión con Clive. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó su amiga con ansiedad. ¿Después de todo lo que había pasado? No sé si es una buena idea, respondió Rowan con sinceridad. Pero es necesario. Tenemos que poner fin a esto. ¿Quieres que te acompañe? Heather lo sugirió. Me sentaré en la mesa de al lado por si acaso. Rowan sonrió, conmovida por la preocupación. No creo que sea necesario. Nos reunimos en un lugar público. Además, Clive no es tan estúpido como para intentar nada ahora. Le tienes en demasiada alta estima, refunfuñó Heather. O demasiado mal, replicó Rowan pensativo. En cualquier caso, esta será nuestra última conversación. Después, la vida seguiría su curso. La noche transcurrió inquieta. Rowan se despertó varias veces pensando en la próxima reunión. ¿Qué diría Clive? ¿Amenazaría, suplicaría o tal vez se disculparía? ¿Y qué diría ella? La mañana trajo claridad. Rowan se despertó sabiendo lo que quería de la reunión: honestidad.
sin juegos ni manipulaciones. Solo una conversación directa entre dos personas cuyo viaje juntas había llegado a su fin. El día transcurrió lentamente. Rowan trabajaba desde casa contestando correos electrónicos y preparando documentos para Loomis Coleman. Los renovadores habían terminado de instalar los nuevos muebles en el dormitorio y Rowan pasó un rato ordenando sus cosas en el nuevo armario, un armario en el que ya no estaban las camisas y los trajes de Clive. A las 4:30 empezó a prepararse para la reunión. Eligió un vestido azul sencillo pero elegante, no demasiado formal, pero tampoco demasiado informal. Se maquilló ligeramente y se arregló el pelo con un peinado sencillo pero impecable. No pretendía impresionar, pero quería parecer serena y segura de sí misma. El Riverview Café estaba situado a orillas de un pequeño río que atravesaba Murfreesboro. Era un lugar tranquilo y apacible con vistas al agua y una terraza de madera que daba a la ribera. Rowan llegó 5 minutos antes y eligió una mesa en un rincón de la terraza, lo bastante apartada para conversar, pero a la vista de otros clientes. Clive apareció a las 4 en punto. Rowan lo vio desde lejos. Caminaba por el sendero que bordea el río, más encorvado de lo habitual. Incluso desde la distancia podía ver lo mucho que había cambiado en 15 días. Delgado, demacrado, con más canas en el pelo oscuro. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía un poco arrugado, como si hubiera dormido con él. Cuando vio a Rowan, Clive se quedó quieto un momento, como si reuniera fuerzas, y luego caminó decidido hacia su mesa. Rowan, asintió, tomando asiento frente a ella. Gracias por acceder a reunirte conmigo. Hola, Clive. Lo miró con calma, sin ira ni desprecio, pero tampoco con calidez. Quería hablar. Clive se pidió un café, Rowan prefería el té. Se sentaron en incómodo silencio durante un rato, observando el resplandor del sol jugar en la superficie del agua. Tienes buen aspecto, dijo por fin Clive. Mejor que yo. Gracias. Rowan no correspondió al cumplido. No sería sincero. Clive suspiró, dándose cuenta de que la charla había fracasado. He perdido mi trabajo, dijo sin rodeos. Seguro que ya lo sabes. Sí, asintió Rowan. Iris me lo ha comunicado esta mañana. Han remitido el caso a la fiscalía. Clive se miró las manos aferrando su taza de café. Mi abogado dice que probablemente me suspendan la condena si coopero con la investigación y hago las paces. Me alegro de que no vayas a ir a la cárcel, dijo Rowan, y era la verdad. A pesar de todo, ella no le deseaba ese destino. ¿En serio? Clive levantó la vista con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Después de todo lo que había pasado, nunca quise destruirte, Clive. Rowan bebió un sorbo de té. Solo quería justicia. Clive sonrió con amargura. Justicia. No dejaba de pensar, ¿cuándo te enteraste de mis negocios en la empresa? Hace más o menos un año, contestó Rowan. Por casualidad vi un informe sobre el caso Turner con algunas cifras infladas. Luego me di cuenta de que nuestro coche estaba siendo reparado en su taller de forma gratuita. Sumé 2 y 2. Y empezó a reunir información contra mí. No era una pregunta, sino una afirmación. No exactamente, sacudió Rowan la cabeza. Empecé a prestar atención, fijándome en los hechos. Al principio ni siquiera pensaba utilizarlo, solo, seguro. Miedo. Clive rió irónicamente ante el juego de palabras. ¡Qué ironía! Un agente de seguros pillado engañando por una esposa que estaba beao. Volvieron a guardar silencio. El camarero trajo más café para Clive. ¿Y el engaño? Preguntó por fin. ¿Cuándo te enteraste? Desde el principio. Rowan lo miró fijamente a los ojos. Nunca has sido muy cuidadoso. Las llamadas, los mensajes, el olor a perfume ajeno, era evidente. ¿Y tú simplemente lo aguantaste? La voz de Clive sonaba perpleja. Rowan dudó. No lo toleraba. Más bien observaba. Intentando averiguar por qué nuestro matrimonio se estaba desmoronando,
¿Por qué buscabas algo aparte? ¿Y a qué conclusiones llegaste? Había amargura en su voz. Que nunca fuimos el uno para el otro, dijo Rowan en voz baja pero con firmeza. Queríamos cosas distintas de la vida, de las relaciones. Yo valoraba la estabilidad, tú la adrenalina. Yo hacía planes a largo plazo, tú vivías el momento. Simplemente no encajábamos. Clive se quedó en silencio, mirando el río. Sus hombros se hundieron aún más. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Por fin lo dijo. Que tienes razón, tienes toda la razón. Nunca fuimos el uno para el otro. Siempre sentí que no era lo suficientemente bueno para ti, no lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente exitosa. Nunca te di una razón para pensar eso, replicó Rowan. No directamente, convino Clive, pero la comparación siempre estaba ahí. Tú con tu educación, tu casa, tu reputación impecable, y yo siempre estaba poniéndome al día. Y supongo que decidí tomar un atajo. Rowan no sabía qué decir. Tal vez había algo de verdad en lo que decía. Tal vez lo estaba haciendo sentir inadecuado sin quererlo. No estoy poniendo excusas, continuó Clive, interpretando correctamente su silencio. Lo que hice con los clientes, contigo, estuvo mal. Me merecía todo lo que me pasó. Yo solo quería que conocieras mis motivos. Gracias por tu sinceridad, asintió Rowan. Es importante terminar las cosas honestamente. Entonces, ¿este es el final?, preguntó Clive, aunque la respuesta era obvia. Sí, respondió Rowan con sencillez. Es el final. Clive se terminó el café de un trago. Firmaré cualquier documento que me envíe su abogado, dijo. Sin reclamaciones ni retrasos, te lo prometo. Te lo agradezco, asintió Rowan, y te deseo que superes esto, un nuevo comienzo. ¿Lo deseas?, preguntó Clive. ¿Qué vas a hacer? Rowan sonrió por primera vez en toda la conversación y fue genuina. Vivir, respondió ella con sencillez. Reformar la casa, renovar completamente el interior. Quizá me tome unas vacaciones y viaje. Hace tiempo que quiero conocer Europa. Suena bien, intentó sonreír Clive, pero lo hizo con dificultad. Te mereces ser feliz, Rowan. Me lo merezco. Todo el mundo se lo merece, dijo ella. Incluido tú, Clive. Es solo que quizá deberías encontrarla de la forma honesta. Él asintió sin decir palabra. Luego sacó la cartera para pagar. Te estoy invitando a pasar. Rowan lo detuvo. Considéralo mi gesto de despedida. Gracias. Clive guardó la cartera. Por todo. Por todo. Las cerraduras, el engaño, todo. Rowan no dijo que lo perdonaba. Eso no sería cierto. Pero asintió, aceptando sus disculpas. Salieron juntos de la cafetería, pero sus caminos se separaron en el aparcamiento. Clive se dirigió a su coche, un viejo Ford que ahora parecía aún más destartalado que antes. Rowan se dirigió a su Honda, tan ordenado y fiable como siempre. Adiós, Clive, dijo sin volverse. Adiós, Rowan, contestó él, y en su voz se percibía la finalidad. Ella no lo vio alejarse. En lugar de eso, subió a su coche, puso su música favorita y se dirigió a casa, a una casa que ahora era solo suya, sin la sombra de la presencia de otra persona. Rowan llegó de nuevo a la avenida Magnolia cuando el sol ya se deslizaba hacia el ocaso. La vieja casa victoriana, legado de la tía Verbena, la recibió con acogedoras luces en las ventanas. Había programado temporizadores automáticos en las lámparas para que la casa nunca la recibiera a oscuras. Lo primero que hizo fue subir al dormitorio para ver el resultado del trabajo de los artesanos. La habitación había cambiado por completo. En lugar de los muebles pesados y oscuros que había elegido Clive, ahora había una cama ligera y elegante con un cabecero alto. Unas nuevas cortinas de lino natural dejaban entrar la suave luz del atardecer. En la mesilla de noche había una fotografía de sus padres y su tía Verbena,
3 rostros sonrientes capturados en un momento feliz del pasado. Rowan pasó la mano por la colcha nueva, de un azul suave como el cielo de primera hora de la mañana. La habitación respiraba paz y tranquilidad, exactamente lo que ella anhelaba. Bajó a la cocina, preparó té y salió al porche trasero con su taza. El jardín de la tía Verbena estaba un poco descuidado. Rowan no le había prestado suficiente atención en los últimos años, pero ahora también tenía planes para él: limpiar los viejos parterres, plantar flores nuevas, tal vez incluso empezar un pequeño huerto con hierbas y verduras. Rowan se sentó en la vieja mecedora que recordaba de su infancia. ¿Cuántas tardes había pasado aquí con su tía, escuchando sus historias de viajes y aventuras? La tía Verbena nunca se había casado, pero había vivido una vida llena de color y de vida. «No dejes que nadie limite tus alas, querida», decía a menudo. Y Rowan solo ahora parecía comprender realmente el significado de esas palabras. Conocer a Clive había supuesto un alivio inesperado. No porque lo hubiera perdonado, no. Algunas cosas no merecían ser perdonadas, sino porque por fin había puesto fin a la historia. Se acabaron las reticencias y la incertidumbre. Sus caminos se habían separado y ahora podía seguir adelante sin mirar atrás. La tarde se convirtió en noche. Rowan terminó su té y observó cómo se iluminaban las primeras estrellas en el cielo. Pensó en el futuro, no en abstracto, sino en concreto, en las reformas que tenía que terminar, en el viaje a Europa que llevaba tiempo posponiendo, en un posible ascenso en el trabajo. Loomis había insinuado recientemente que le gustaría verla como asociada de pleno derecho en el bufete, no solo como asistente. La vida seguía y estaba llena de posibilidades. Rowan se sentía en la cúspide de algo nuevo y emocionante. Por primera vez en años, podía tomar decisiones pensando solo en sí misma, en sus deseos y necesidades. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Heather. «¿Cómo ha ido?», preguntó sin preámbulos a su amiga. «Sorprendentemente tranquilo», respondió Rowan. «Hablamos, pusimos los puntos sobre las íes y nos despedimos». «¿Y ya está?». Obviamente Heather esperaba una historia más dramática. «A veces los momentos más importantes de la vida son tranquilos», dijo Rowan filosóficamente. «Sin dramas ni fuegos artificiales, solo fin». «Sabio», asintió Heather. «¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?». Rowan sonrió en la oscuridad. «Ahora sigo adelante, día a día. ¿Y sabes qué? Suena maravilloso». Después de hablar con Heather, Rowan volvió a la casa. Recorrió las habitaciones como si volviera a familiarizarse con cada una de ellas. El salón seguía teniendo los muebles que había elegido con Clive, pero Rowan ya había planeado los cambios. Un sofá de color claro en lugar del de cuero oscuro, nuevas estanterías para su creciente colección. En su despacho, abrió un cajón del secrétaire y sacó una carpeta negra con la etiqueta Clive, seguro. Los materiales habían cumplido su función. Le habían dado protección en un momento crítico, le habían permitido hacer justicia, pero ahora ya no los necesitaba. Rowan se acercó a la chimenea, donde los leños crepitaban silenciosamente, y sin dudarlo, arrojó la carpeta al fuego. Observó cómo ardían los papeles mientras las llamas devoraban las pruebas de los engaños y errores del pasado. Fue otro acto simbólico: quemar puentes, despejar el espacio para un nuevo comienzo. Esa noche, Rowan durmió por primera vez en el dormitorio renovado. La cama nueva era increíblemente cómoda. La ropa de cama fresca olía a lavanda y a limpieza. Los grillos cantaban y las hojas crujían ligeramente a través de la ventana abierta. La vieja casa, que había sobrevivido a más de una generación, comenzaba ahora un nuevo capítulo con su dueña. La mañana recibió a Rowan con un sol radiante y una sensación de infinitas posibilidades. Se levantó antes de lo habitual, llena de energía y planes. Hoy era el primer día de su nueva vida, una vida que iba a vivir según sus propias reglas, siguiendo sus deseos y sueños.
Rowan bajó a la cocina, preparó café y salió al jardín con una taza. El aire de la mañana era fresco y limpio, el rocío brillaba en la hierba. Se imaginó mentalmente el aspecto que tendría el jardín después de la reforma, parterres en flor, caminos ordenados, tal vez incluso un pequeño estanque. «Gracias, tía Verbena», dijo mentalmente mirando la casa. «Gracias por la herencia, por las lecciones de independencia, por el ejemplo de cómo una mujer podía ser feliz dependiendo solo de sí misma».